Hola, mi nombre es Rodrigo Gómez Ferranti y este es el séptimo video de la serie de videos introductorios al estudio básico de electricidad. En este video vamos a continuar estudiando las conexiones serie, paralelo y cómo obtener una resistencia equivalente. Empecemos. Como siempre les recomiendo que miren los videos anteriores porque ahí están explicadas cosas que acá se van a dar por sabidas. Y en especial para este video, que es la continuación directa del video anterior. Esta es la segunda parte de conexión serie y paralelo, así que es fundamental que hayan visto la anterior. Bueno, y vamos a comenzar con el concepto de equivalencia, que podemos definirlo como una comparación entre varias cosas que presentan algún grado de semejanza. Por ejemplo, tengo dos bolsas, y en una bolsa tengo dos libros y en otra bolsa tengo un libro solo. Esto sería equivalente a tener una bolsa sola con 3 libros. A su vez, por ejemplo, también podría ser equivalente a tener 3 bolsas y en cada bolsa un libro. Este mismo concepto lo podríamos pensar para la equivalencia de resistencias. Fíjense en el dibujo que tenemos dos resistencias, una que vale 80 ohms y otra cuyo valor es de 40 ohms, y podríamos encontrar su equivalente, a la cual la llamaríamos R12 o R1-2, el cual esa resistencia equivaldría a la resistencia total de estas dos resistencias. Y la pregunta que nos podemos hacer es, entonces, ¿esta resistencia equivalente saldría de sumar R1 con R2? Es decir, ¿valdría 120 ohms? Y bueno, eso depende. ¿Y de qué va a depender? De cómo estén conectadas estas dos resistencias. Si estas dos resistencias están conectadas en serie, esta resistencia 1-2 efectivamente se logrará sumando el valor de estas dos resistencias. Entonces el valor de R1-2 será 120 ohms. Por otra parte, si estas dos resistencias están conectadas en paralelo, el valor equivalente, o el valor de esa resistencia equivalente llamada R12, saldrá de aplicar una fórmula. Esta fórmula es hacer la inversa de R1 sumada a la inversa de R2 y a su vez a ese resultado hacerlo a la inversa, como está escrito en la fórmula de la pantalla. Fíjense que aplicando esta fórmula, la resistencia equivalente en paralelo sería de 26,6 ohms. Un valor muy diferente a el que sería si estas resistencias estarían conectadas en serie. A continuación podemos ver un circuito serie, es decir, donde todos sus elementos están en serie, la fuente con las dos resistencias, y vemos al lado transformado un circuito equivalente con una resistencia sola equivalente, que como es la única resistencia es la total del circuito, sería la resistencia total del circuito. Y bueno, ahí vemos la fórmula que aplicamos, que es la que acabamos de ver. ¿Qué pasaría si fuera un circuito serie con más elementos en serie? Por ejemplo, un circuito con 3 resistencias en serie. Bueno, vemos que la fórmula se adapta muy fácilmente sumando los valores de todas las resistencias que estén en serie. También vemos cómo sería un circuito paralelo, es decir, donde los elementos están todos conectados en paralelo, la fuente y dos resistencias en este caso. Y llevamos a un circuito equivalente donde quede una sola resistencia, por lo tanto sería la resistencia total de ese circuito, y aplicamos la fórmula que vimos recién. ¿Y qué pasaría si en un circuito paralelo hubiese más resistencias en paralelo? Bueno, lo vemos acá a continuación, vemos cómo se adapta la fórmula, es muy parecida a la anterior, y vamos agregando la inversa del valor de esa resistencia, sumándola a los factores anteriores. Y todo eso en su inversa. Muy parecido a lo que es la fórmula original. Estas dos fórmulas, tanto para serie y paralelo, se puede aplicar para una cantidad infinita. No importa la cantidad de resistencias en paralelo, se adapta a la fórmula y listo. Tenemos ahora en pantalla el circuito del video anterior. No es que vayamos a encontrar las resistencias equivalentes del circuito, pero sí para mencionar que este circuito, como cualquier otro circuito eléctrico, puede ser llevado a un circuito equivalente donde quedaría una sola resistencia, que es la resistencia total. Pasemos ahora a analizar algunos circuitos mixtos. Propongo este que es bastante simple, es solamente de 3 resistencias. Recordemos que mixto significa que
puede tener conexiones series o conexiones paralelas. O también podemos pensarlo como que es un circuito que no es ni solamente serie ni solamente paralelo, como los que acabamos de analizar recién. Como vimos en el video anterior, en la primera parte de conexión serie paralelo, donde aprendimos a identificar cómo están conectados los elementos, podemos observar que en este circuito de ejemplo solamente R2 y R3 están en un tipo de conexión que ya hayamos estudiado, que es la conexión paralelo. Si quisiéramos llegar a calcular la resistencia total de este circuito, deberíamos separarlo en distintos pasos de circuitos equivalentes que nos permitan ir avanzando, ir achicando ese circuito hasta llegar a la resistencia total. De esta manera, lo primero que deberíamos hacer es asociar en una resistencia equivalente la resistencia 2 con la resistencia 3, ya que se encuentran en conexión paralelo. La nueva resistencia resultante, la resistencia equivalente, se va a llamar R2-3 y quedará conectada en serie con R1, ya que estará ubicada entre los dos nodos que estaban en el circuito principal. Si se fijan ahora, nos queda un circuito equivalente completamente serie, donde deberíamos aplicar la fórmula que vimos recién para asociar resistencias en serie, y de esta manera la resistencia equivalente sería la resistencia final, la resistencia total, y así quedaría el circuito equivalente con una resistencia total, es decir, con una resistencia sola. Y para finalizar vamos a trabajar con otro circuito mixto, que como pueden ver, este tiene 4 resistencias y una fuente. Y los pasos que vamos a realizar son los mismos que hicimos anteriormente con el circuito mixto anterior. Primero vamos a buscar las resistencias que estén conectadas en serie o en paralelo para ver cuál podemos asociar. Analizaremos la situación y las asociaremos, las que podamos, y vamos a dibujar el circuito equivalente. Y vamos a escribir la fórmula que utilizamos para hacer esa asociación. De esta manera quedaría el circuito equivalente. Fíjense que asociamos en serie R1 con R3 y R2 con R4, quedando un circuito equivalente con dos resistencias en paralelo, R1-3 y R2-4. Y volvemos a hacer lo mismo, nos fijamos cómo quedan asociadas esas resistencias, queda una conexión paralelo, las asociamos con la fórmula de paralelo y llegamos a la última resistencia, que es la resistencia total de este circuito. En el caso de que estos circuitos tuviesen valores, lo único que habría que hacer es reemplazar los valores en las fórmulas y hallar esos resultados. Bueno, y acá finaliza la explicación de la conexión serie y paralelo. Cualquier consulta, no duden en preguntarme y nos vemos en el próximo video.